pluralidad y diversidad de voces. La entrevista en A Primera Hora. Muy bien, 7:41 en la mañana. Vean ustedes la ignorancia de uno. Acá, por ejemplo, Sandra Galarza nos decía, en ninguna estación de metro en Bélgica hay baños, excepto en la estación central, porque es muy grande y un punto importante de flujo de pasajeros nacionales y extranjeros. O sea, creo que esto es interesante porque había llamado la atención que en las estaciones no haya baños, y entiendo que incluso ayer recibí algún mensaje de que aparentemente van a presentar mañana algún tipo de acción de protección por eso, pero acá hay una explicación, incluso acompañada de lo que pasa en otras latitudes en Europa con el tema de los metros. Bueno, dejemos el tema del metro y hablemos de energía. La ministra de Energía y Minas está con nosotros, Andrea Robo. Ministra, qué gusto, bienvenida, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, Fabricio. Este espacio es muy importante. Nosotros tenemos que comunicar a la ciudadanía que hemos encontrado un sector eléctrico en terapia intensiva. Y este tema nos pone a nosotros en un conflicto muy fuerte, porque tenemos que ser empáticos con la población, tenemos que mostrar a la ciudadanía cuánto nos cuesta el haber recibido un sector así y las medidas que tenemos que tomar en un momento emergente sin dejar de trabajar en lo importante que es afrontar el estiaje del 2024. En terapia intensiva, y usted empezó ya con la parte eléctrica, que justamente es lo primero que le quiero preguntar. ¿Qué significa haber encontrado al sector eléctrico, ministra Robo, en terapia intensiva? Significa que debemos tomar acciones concretas, tomar acciones puntuales que puedan reflejar acciones que hagan un quiebre en cómo se ha venido trabajando. Nosotros, de acuerdo al nuevo Ecuador y en lo que tenemos que trabajar, tenemos que fortalecer la distribución, la transmisión, tenemos que permitir la entrada de nueva generación. Esta nueva generación tiene que ser inmediata, tanto para poder afrontar el estiaje actual, sin dejar de tener una planificación, pero tenemos que empezar a fortalecer y trabajar ya en el estiaje 2024. Pero al mismo tiempo debemos trabajar para poder atraer la inversión privada. Tenemos que dar un sistema robusto, sólido, para que en el marco de los planteamientos que ha hecho nuestro presidente en el nuevo Ecuador, podamos tener una generación privada enfocadas en la transición energética, hacia la descarbonización. Pero él me está diciendo lo que quieren hacer, pero correcto. ¿Con qué se encontró, ministra Robo? Detallemos el estado. Claro. Nos encontramos con un sistema completamente abandonado, en donde hubo la omisión de trabajar por el sistema eléctrico en el estiaje del 2023. No hubo entrada en nueva generación, son 2 años que hubo prácticamente cero inversión en nueva generación. Nos encontramos con que las empresas distribuidoras no han fortalecido y han estado cerrando mucha apertura para poder generar mayor diversificación en su generación también, sin el apoyo de una política pública nacional. Nos encontramos con que hay poca fuerza para poder articular esfuerzos, y esto nos ha llevado a que ahora tengamos un estiaje en el cual nos ha afectado en el sector productivo y el cual ha debilitado a las empresas distribuidoras en el ingreso económico para las que éstas tienen su fin. Justamente uno de los aspectos que se cuestionó al gobierno anterior es que desde el primer trimestre de este año ya se conocía de las repercusiones que podía tener el estiaje que se enfrentaría y que sobre ello poco y nada se adoptaron acciones. ¿Qué será lo inmediato que se implemente en este gobierno en lo que tiene que ver con el sector eléctrico del país? Hay dos aristas sobre las que estamos trabajando en este momento, ¿no? Una es atender el impacto actual del estiaje que aún estamos viviendo, y que es la articulación con las industrias, por ejemplo. La articulación con las industrias es fundamental porque son las que permiten fortalecer la autogeneración, el autoabastecimiento, para descargar un poco la demanda en el Sistema Nacional Interconectado y poder abastecer un poco más en el corto plazo. Y por otro lado, estamos trabajando ya en lo que se necesita para abastecer la demanda en el 2024, que es lo primero con lo que inicié, ¿no? Entonces, repotenciar el parque térmico, seguir fortaleciendo las relaciones que mantenemos con los inversionistas internacionales. Hay inversión privada que está interesada en venir ya al país para poder instalar parques de energía renovable.
y también fortalecer estos mismos vínculos con las empresas que participaron en los parques de 500 megavatios. Pero esto es inmediato. Para que entren a operar. Inmediato en la instalación, no, inmediato en la acción que debemos hacer para poder llegar al 2024 fortalecidos en el sistema de generación. Inmediato en la acción, pero ¿cuánto tomaría la instalación y el funcionamiento de estos proyectos? Dependiendo de la capacidad que se va a instalar, esto puede tomar entre 8 a 10 meses. Entonces ya podríamos alistarnos para el estiaje del próximo año. Si es que esto se lo hace ya. Esta es una prioridad, así es. Esto es algo que se empezó a trabajar en el diseño justamente en el momento de transición, cuando nos dimos cuenta que tampoco hay una planificación para la penetración de generación en el próximo año. Ministra, yo entiendo que esta serie de acciones demandarán inversión. ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente y cómo se buscará gestionar los recursos, toda vez que uno de los temas que golpea duramente al país tiene que ver con la crisis económica, el estado financiero en el que encontró este gobierno, las arcas fiscales y demás? ¿Cómo se van a gestionar los recursos y de cuánto estamos hablando? La inversión privada es un tema clave para poder diversificar el uso de los recursos estatales. Hablamos que las empresas podrían aportar por sobre los 500 millones de dólares para la inversión en generación, especialmente la renovable, pero el Estado sí debe hacer una inversión fuerte, cerca de los 600 millones para la generación térmica. Aún así, lo que se está haciendo es gestionar la diversificación de la generación térmica para poder también contar en ese espacio con inversión privada. Pero paralelamente a todo lo que representa la generación, también hay otro tipo de esfuerzos como la reducción de la demanda, que eso viene por parte del consumo de energía. No hablamos de un consumo que pueda disminuir o reducir la producción o las capacidades productivas y de la vida diaria de los ciudadanos, sino mejorar los procesos de eficiencia energética. Para esto deben haber varios estímulos. Lo hemos conversado, los organismos internacionales, los multilaterales están con mucho interés en potenciar esto. De hecho, se está planteando la creación de un fondo de eficiencia energética, lo cual esto estimulará al recambio de la tecnología que puede existir para poder utilizar procesos productivos, primero, más limpios y segundo, con mayor eficiencia. Esto puede fortalecer en la reducción de la demanda que existe actualmente. Ahora, ministra, la situación hoy, al día de hoy, ¿cómo está? ¿Hay la posibilidad de que, o le pregunto si ustedes tienen capacidad de decirle al país, si en el horizonte tenemos una fecha en la que pueden terminar los racionamientos de energía o no existe todavía esa posibilidad? Estamos trabajando para que esto sea lo más rápido posible. Pero no hay una fecha. No tenemos una fecha, en principio, si es que la generación y los planteamientos que ha hecho la administración anterior a nosotros se cumplen según lo que nos han informado en la transición. ¿A qué se refiere? El ingreso de generación, por ejemplo, por parte de Energy Kill, que fue uno de los últimos contratos que se firmaron, que tienen dos fases. La una debería ingresar a mediados de este mes y un poco el abastecimiento de los caudales que nosotros estamos manejando con mucha responsabilidad, cada gota de lluvia que puede generar almacenamiento en los embalses, para que a partir de mediados de diciembre nosotros podamos tener una perspectiva del abastecimiento total para la época de fiestas que aumenta la demanda, junto con las articulaciones que estamos trabajando con el sector privado. Es decir, mientras tanto, de momento, y para que la ciudadanía lo tenga claro, se va a mantener esta dinámica de cortes de energía en el país. La planificación actual lo contempla de esta manera, que con muchísimo dolor lo tenemos que hacer porque nos genera un impacto. Nosotros entendemos, yo soy ciudadana también, yo también tengo cortes de luz en mi casa. Entendemos las dificultades productivas que existen aquí para el país, las pérdidas que ya han habido. Pero como lo mencioné en un principio, tenemos un sector en terapia intensiva que lastimosamente nos ha tocado actuarlo ya recibiéndolo con apagones, nos ha tocado actuar ya con una ciudadanía bastante golpeada por esto, y nosotros, dentro del poco espacio de interacción que hemos podido tener, hemos estado en un proceso de transición, pero vamos 5 días tomando ya efectivamente las decisiones. Entonces, nosotros sí queremos transmitir un mensaje de respaldo a la ciudadanía para que, aunque ahora nos apriete esto un poquito más, luego podamos tener una tranquilidad en la funcionalidad de nuestra vida diaria.
Ahora bien, ministra, sobre justamente el tema de los racionamientos, yo le pregunto a usted si aquella cruzada que en su momento hizo el entonces presidente Guillermo Lasso de viajar a Bogotá, de reunirse con Gustavo Petro, de asegurar la interconexión con Colombia, de venir acá, de tener una llamada telefónica con la presidenta de Perú para la interconexión con Perú y luego de reunirse con empresarios, con industriales para que activen sus propias plantas y se desconecten del sistema nacional interconectado. Eso no ha sido suficiente. Primero, se está aplicando y si se está aplicando, no ha sido suficiente para no dejar de lado los racionamientos. Te agradezco muchísimo por la pregunta, porque hay que reforzar el tema de la interconexión con Colombia. Sí lo estamos haciendo. Eso se va a mantener. Nuestro presidente Daniel Noboa, mantuvo en el día de la posesión una reunión con el presidente Petro para reforzar esta necesidad de nosotros de importar y ellos ratificar su compromiso. Eso se lo mantiene. Ventajosamente tenemos un periodo en el que no hay un cruce de los estiajes entre los dos países y nosotros aún estamos con la posibilidad de importar energía. Estos costos son bastante elevados, por eso nosotros estamos buscando otras alternativas como reforzar el parque térmico actualmente. Y esta iniciativa se la va a mantener y nosotros estamos en comunicación constante desde el proceso de transición, estamos en una conversación constante con Colombia. Lo que estamos nosotros diversificando en este momento es el tema de costos según las líneas de transmisión que existen para poder nosotros manejar un poco el tema de la necesidad nuestra y nuestro abastecimiento y que con esto a través del Ministerio de Energía de Colombia y la Comisión Reguladora nosotros podamos acceder a las mayores ventajas posibles sin que esto sea un golpe tan económico para el país. Ministra, usted hace unos momentos hablaba de la inversión privada. ¿Qué implicaciones reales y concretas tiene esto? Y lo pregunto porque tenemos interacción de la audiencia y nos dicen acá, el momento que interviene la empresa privada subirá el precio de la energía, por ejemplo, que es una de las preocupaciones que la ciudadanía mantiene a propósito de esta coyuntura también. Sí, el tema de la revisión del pliego tarifario es una prioridad para transparentar en cómo está configurado el costo energético. No está previsto que exista un golpe al consumidor final. Nuestro objetivo es humanizar la transición energética. Los temas de energéticos, de eléctricos especialmente, siempre se lo ha visto desde un ámbito de los ingenieros y de los que saben únicamente lo hablen. Pero realmente el uso de la electricidad es para el ciudadano que prende y apaga la luz todo el día y quien se ve impactado justamente por los cortes, quien se ve impactado justamente cuando paga la planilla de luz. Y el que se ve impactado por la toma de decisiones o la falta de planificación en personas que son expertas en el área, en principio. Entonces, este tema no tiene una perspectiva de afectar al consumidor final, pero sí hay que balancear muy bien hacia quién van dirigidos los subsidios y cómo esto puede ser una perspectiva de que el Estado pueda apoyar, pueda sostener la generación de electricidad, sin dejar de lado que el privado tiene que ingresar, pero esto no tiene por qué afectar al consumidor final, pero hay que transparentar cuánto el Estado efectivamente lo está asumiendo. Y sobre eso se está analizando, se van a tomar acciones más allá del discurso como tal de qué se debería priorizar o qué sectores se deberían priorizar. ¿Se van a tomar acciones en concreto? Estamos trabajando en conjunto con la Agencia de Regulación y Control. Voy a volver al tema de que vamos 5 días en el cargo, correcto, que tenemos muchísimos temas que afrontar. Estos temas los pondremos a consideración de la ciudadanía el momento en el que tengamos que actuar al respecto, pero sí debemos ahorita enfocarnos en el tema de apagones, enfocarnos en el tema de reactivar la productividad del país a partir del recurso energético. Usted hace minutos nos decía y nos hablaba de la intención de garantizar la generación eléctrica para 2024, inclusive con la llegada de nuevos proyectos y nuevas inversiones, que la acción es inmediata, pero la instalación puede tomar algunos meses. Pero acá tengo un comentario sobre esto. Nos dicen acá, ¿cómo pueden ingresar nuevas inversiones si los procesos no son claros? Se demoraron 3 años en firmar contratos como los del Aromo o Villonaco porque no hay una regulación adecuada. Creo que es pertinente porque esto podría ser una traba. Tal vez haya la intención, haya la decisión, pero ¿qué pasa cuando los procesos se demoran tanto, ministra Robo? El presidente Noboa para el Nuevo Ecuador justamente hace este planteamiento, ¿no? Se tomaron procesos que burocráticamente se trabaron, que burocráticamente había forma de desarticular y no se lo hizo, y aquí estamos en donde estamos. Entonces, esa es la perspectiva de, ya tenemos un camino recorrido en el que ya proyectos fueron concesionados, debemos
regresar a ver únicamente para saber en dónde hubo falencias y en dónde podemos nosotros mejorar para atraer la inversión extranjera. Pero el tema de licencias ambientales no podría ser un limitante, ministra. El tema de licencias ambientales lo estamos trabajando conjuntamente con el MATE. Esta es una directriz gubernamental para actuar en equipo. El tema medioambiental para las licencias, nosotros lo tenemos que trabajar de manera articulada para encontrar las soluciones, especialmente en lo que se refiere a infraestructura energética, porque no se requiere ingresar a una zona de conflictividad, no se requiere ingresar a una zona de alta sensibilidad de flora y fauna. Nosotros utilizamos otro tipo de terrenos en donde inclusive la tecnología se puede adaptar para intervenir lo menos posible. Entonces ahí hay que dejar muy claro que es un escalón distinto, por ejemplo, para la penetración de solar y de eólica para la generación. En el tema de los parques térmicos hay que ampliar las licencias ambientales porque los lugares ya están intervenidos, especialmente en donde ha habido generación térmica que ya está obsoleta y no podemos repotenciar una generación con bajísima eficiencia. Ministra Abad, se encontró con contratos de barcazas en su administración. Estos 5 días que usted ha estado ahí, 4, y es el 5.º día. ¿Hay contratos para barcazas, para la generación termoeléctrica? Ese contrato, el día anterior a la posesión, la empresa eléctrica Quito lo declaró desierto. Ese proceso estaba lleno de ¿y si se logra la licencia ambiental? ¿Y si se consigue el fuel oil? ¿Y si? Y todos esos y sí nosotros identificamos que no han sido cumplidos y con esto el contrato no tenía ningún sentido, ni ninguna lógica, ni técnica, ni económica. Ese contrato fue declarado desierto, pero nos incrementa. Esto es un tema muy complejo en el sentido de que nos dejan con esos 465 megavatios sin ser instalados y sin tener la posibilidad. O sea, ese contrato, ministra, permitía esa instalación de esa generación. Ese contrato era para 465 ¿Y por qué se cayó? megavatios, porque no cumplía ninguna de las condiciones técnicas, económicas ni ambientales para poder ser firmado. Entonces lo declararon desierto. Nosotros, en base a eso, a ese informe, a ese dictamen, tenemos que tomar muchísimas otras acciones correctivas, porque sin esa generación es en el momento en el que nosotros decimos que le encontramos el sector en terapia intensiva. Por acá le dicen, ministra, si bien es cierto, se planifica la situación del 2024, pero la demanda eléctrica sigue subiendo. ¿No es mejor un plan de 30 años? ¿Cómo se proyectan? Entiendo, es poco el tiempo que llevan al frente de la cartera de Estado, hay una serie de situaciones que deben analizar y demás, pero ¿cómo se proyectan de aquí a futuro respecto del sector eléctrico como tal? No, por supuesto. La planificación no puede ser cortoplacista. No podemos seguir pensando de aquí en un mes, Para esto es que nosotros armamos un comité de crisis para tratar los temas urgentes. El viceministerio tiene la capacidad y la obligación de establecer la política pública energética. ¿Ya tiene viceministro? Ya tenemos viceministro. ¿Quién es? El viceministro es Ramiro Díaz. Es un experto en los temas energéticos. Él lleva muchísimos años en el sector. Ha sido parte del viceministerio de Electricidad. Prácticamente toda su carrera. Es un experto en generación de política pública. Sin embargo, él, por diferentes razones, no necesariamente ha podido permanecer en puestos de toma de decisión, lo cual nos ha llevado al punto en el que estamos. Él es un experto planificador, conoce los temas de regulación y esta visión es la que nosotros necesitamos para no mantener el tema de corto plazo. Justamente una persona que pueda saber y entender hacia dónde nos lleva la política. Ramiro Díaz, viceministro de Electricidad. ¿Ya tiene viceministro de Hidrocarburos, viceministro de Minería también? Así es. Solo déjame regresar a terminar la pregunta. De no poder seguir en el cortoplacismo. Los temas importantes que hay que tratarlos están fuera del comité de crisis y nos llevan a actuar con urgencia, que es inmediato, mediano plazo, la planificación para el estiaje 2024, que además se tiene que consolidar con el crecimiento de la demanda del 2025 y el ingreso de nuevas energías renovables. Pero también hay una planificación a largo plazo que le estamos articulando con Semplades. Para el tema de Semplades, ahí sí vamos a tener un plan de desarrollo nacional que va alineado con la política del presidente en su plan de gobierno y con las necesidades que hemos encontrado en cada cartera de Estado.
Le preguntaba de los otros 2 viceministerios. Así es, para los otros 2 viceministerios, ahora ya formalmente podemos anunciar a la ciudadanía que para el viceministerio de hidrocarburos estará Marcela Reynoso. Marcela es una experta en política pública, ha venido del sector privado, del sector público y del sector multilateral, de un organismo internacional. Y Marcela ha trabajado en planificación de políticas públicas hidrocarburíferas para la región. Esto nos da una perspectiva de que el ministerio es un ente generador de política pública para articular con las empresas que son quienes ejecutan esta política pública. Y esa es la cabeza de falta de articulación de lo que se necesita en base a la información que se tiene y los temas que hay que implementar, que no ha generado que el ministerio sea no un regulador, sino un ente de gestión de política pública. A nivel de minería, nuestra viceministra es Carolina Suárez. Carolina también es abogada. Ella viene de un sector que ha permitido identificar todas las debilidades y necesidades de la minería. Carolina ha articulado perfectamente el levantamiento de necesidades y de conflictividad, que creemos que aquí es un tema clave para nosotros poder analizar el tema de abrir el catastro minero. La conflictividad es un tema clave para poder pensar en reducir un elemento tan complejo en el sector minero y poder articular la atracción de nuevas inversiones. Sabemos que ahora lo que más necesitamos es inyectar dinero al país y la generación de estos espacios seguros para atraer a empresas internacionales es lo que puede apuntalar a que el ministerio justamente, vuelvo y repito, sea este articulador de política pública que dé la tranquilidad a los inversionistas de poder venir a trabajar y no únicamente en solamente venir a explotar, sino que nuestro sistema de gestión de estudios puede identificar exactamente en dónde existe el potencial minero. Ministra Robo, ¿qué va a pasar con la gerencia de Petroecuador? ¿Cómo se va a manejar esto? A ver, en Petroecuador, tanto como en CENEL, CELEC, o sea, las empresas públicas que están relacionadas con el sector energético, tenemos que articularlo para un cambio de autoridades. Esto tiene que desarrollarse de esta manera. ¿Usted como ministra los designa o cómo es el procedimiento? Este es el tema clave por el cual nosotros hemos tenido que actuar en una manera más despacio al respecto, porque quien maneja las empresas públicas es la empresa de control de las empresas públicas, que es EMCO. Así es. Que ya mismo desaparece. El día de ayer el presidente emitió un decreto ejecutivo en el cual establece que EMCO debe entrar a liquidación. Este proceso toma 30 días, sin embargo, nosotros podemos enviar la terna al presidente de EMCO para que él, aceptando las renuncias de los presidentes actuales, pueda poner al presidente o al gerente subrogante y con esto nosotros poder trabajar en ese lapso nosotros no trabajar directamente, pero seguir trabajando a nivel de gestión pública, pero que el presidente de EMCO pueda convocar a directorio, presentar la terna y designar al nuevo gerente. Es decir, ¿no esperarían la liquidación de EMCO como tal para ya asumir cada cartera de Estado en el ámbito de sus competencias esta función como tal de designar a estas autoridades? Así es, no se podría hacerlo de esa manera. El recambio de autoridades no puede depender únicamente de la liquidación de EMCO. Lo que sí podemos hacer es trabajar en conjunto para que pueda haber esta convocatoria del directorio que tiene que nacer de EMCO. ¿Y ya tienen la terna para gerente de Petroecuador? Así es, tenemos la terna para... ¿Podemos conocer o no? No todavía, ese es un tema que lo trabajaremos y lo daremos a conocer en cuanto sea factible la convocatoria directorio ya para... El señor Uquilla sigue en SELEC. Él ha presentado su renuncia, él sigue en SELEC y hemos ya igualmente ahí se va a presentar se presentó otra terna. Ya se presentó para el subrogante. El subrogante tiene que salir de la misma empresa, entonces estamos en la gestión de que EMCO pueda ya anunciar el subrogante que tendrá la administración de SELEC, dado que el ingeniero Uquillas ya ha puesto su renuncia y esta será aceptada. Cuando usted nos dijo al inicio de la entrevista que se encontró con un sector eléctrico en terapia intensiva, ¿lo mismo podemos decir el sector petrolero, ministra Robo? Creo que el sector energético en general está en terapia intensiva. O sea, es todo el sector. Es todo el sector. Porque es un sector que con mucha debilidad no ha sido gestionado de la manera en que debió haber sido, siendo un motor y una columna vertebral del país. ¿Pero es una crisis deliberada, es una crisis provocada o es una crisis que aparece por causa de las circunstancias, ministra? Las alertas, como tú mismo lo mencionabas, las alertas del estado en el que estamos con respecto al sector energético ya se las dieron a inicios de año. De hecho, se hicieron varias gestiones. Yo no puedo emitir un juicio de valor al respecto. Lo que sí puedo hacer es levantar toda la información que sea necesaria
para que los organismos de control dictaminen qué nos llevó a esta crisis. Yo ahora no veré el retrovisor hacia atrás, levantaré toda la información que sea necesaria junto a mi equipo de trabajo, pero lo que tenemos que hacer es mirar al frente. Porque como lo mencionó nuestro presidente, regresar a ver, dedicarnos únicamente a lanzar responsabilidades sobre otros, va a generar que el país no pueda planificar hacia adelante y una vez más tengamos que actuar sobre lo urgente. Ahora lo importante es enfocarnos, transición energética, descarbonización, una visión estratégica para que podamos tener un crecimiento económico que sea sostenible, que nosotros podamos enfocarnos en no ir tapando huecos, en no ir parchando, sino que nosotros podamos enfocarnos en realmente tener el Ecuador que queremos y el Ecuador que queremos para nuestros hijos y las generaciones futuras, de no tener que seguir viviendo con apagones. Ministra, y con esto cierro, porque me envían desde Loja, le envío un abrazo a Karina, me dice, ella desde Loja dice, en Loja se dijo que no existen cortes de luz porque se llegó a negociaciones con la empresa privada, y pregunta, ¿eso no es posible en el resto del país? ¿O esto tiene que ver con la energía eólica que hay en Loja a través del complejo de Billonaco? Billonaco sigue siendo público, es parte es de SELEC, es parte del Sistema Nacional Interconectado. Aquí es muy importante que nosotros arrimemos el hombro. Realmente sí se puede llegar a acuerdos con la empresa privada, pero no se puede desarticular las acciones porque Loja igual sigue conectado al Sistema Nacional Interconectado. Sí. Y la desconexión de la provincia de Loja también nos podría ayudar mucho a bajar esta demanda energética. Son parte de las decisiones con falta de planificación que nos hemos encontrado, pero son las que tenemos que justamente trabajar y articular, que en 4 días de gestión, en tantos frentes abiertos, no hemos potenciado las soluciones inmediatas a cada frente. Pero Fabricio, yo te agradezco por el espacio porque esto nos ha permitido mostrar a la ciudadanía el estado del sector, pero más allá, cómo nosotros podemos hacer un recambio cultural en el que mostremos que la ciudadanía puede potenciar su propia voluntad, no únicamente demandar la electricidad, sino poder hacer conciencia del estado en el que nos encontramos y de esta manera que efectivamente humanicemos la transición energética. Yo le voy a comprometer para que después de unas semanas nos vuelva a visitar ya con mayor información, sobre todo en los sectores petrolero y minero, porque entiendo que las energías ahora mismo han estado enfocadas fundamentalmente en la parte eléctrica, que es tal vez lo más coyuntural y que nos está afectando a todos. Ministra, gracias por el tiempo, muy gentil. Gracias, Fabricio. Oye, perdóneme, le dije ministra Abad hace un rato, qué barbaridad, lapsus brutus, estaba pensando en la vicepresidenta. Gracias a la ministra Andrea Arrobo Peña, que ha estado con nosotros acá, le digo bien el nombre y el apellido, ministra de Energía y Minas, hablando con nosotros sobre cómo ha encontrado el sector en terapia intensiva, el sector energético, para la discusión y el debate público.